Hola a todos, quien les habla la doctora Liliana Bautista de la Universidad Bolivariana de Venezuela, del Eje Municipal Pico Bolívar, del Estado Bolivariano de Mérida, en el marco del postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano del Centro de Estudios en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. Nuestra ponencia, de la dependencia a la emancipación, repensando el pensamiento crítico latinoamericano hoy. De esta manera, el pensamiento crítico en América Latina surge como una resistencia a ese colonialismo. Desde el colonialismo hasta las crisis contemporáneas, y este enfoque ha consolidado o se ha venido consolidando como una herramienta de emancipación frente a las estructuras de poder. Trabajaremos aquí con los siguientes autores. Trabajaremos con Alberto Salarino García, Nayar López Castellano, Luis Migor y Ernesto Laclau, que son destacados por sus aportes en las áreas claves como educación crítica, sobre decolonialidad del conocimiento y, por supuesto, sobre las luchas populares, sentando de esa manera, o sentando, perdón, de esta manera las bases para analizar y transformar las relaciones de poder desde una perspectiva local y liberadora. Cuando trabajamos el contexto histórico, vemos los desafíos actuales. ¿Y por qué esos desafíos actuales? Bueno, porque el pensamiento crítico latinoamericano surge como la resistencia al colonialismo y a la dependencia global. ¿Pero por qué surge? Bueno, aquí tenemos unos conceptos claves que vamos a ir desarrollando, que son el enfoque de emancipación, la descolonización, la resistencia e integración regional, que van definiendo la agenda de ese pensamiento crítico latinoamericano. Y como ya les dije, con los importantes autores con los cuales vamos a trabajar. Cuando comenzamos a trabajar y a analizar los textos de estos autores, nos damos cuenta que el pensamiento crítico en América Latina surge como una respuesta a crisis históricas que se han venido derivando de lo que es el colonialismo y la dependencia económica. Ese enfoque trasciende el análisis de las estructuras opresivas y va promoviendo propuestas emancipadoras. ¿Desde dónde? Desde categorías como descolonización y resistencia, que buscan redefinir el conocimiento y la práctica política regional. Y cuando estamos hablando de regional, estamos hablando de América Latina. Epistemología descolonizadora, saberes ancestrales y conocimiento crítico. 4 elementos fundamentales tenemos en esta diapositiva: colonialidad del saber, recuperación de saberes ancestrales, construcción de una epistemología autónoma y transformación educativa. ¿Qué quiere decir eso? Criticamos a esa hegemonía del conocimiento occidental que se ha venido imponiendo con una visión única, dejando de lado nuestros saberes ancestrales. Por lo tanto, tenemos que tener una revalorización de esos conocimientos indígenas y campesinos como bases fundamentales del pensamiento crítico en Latinoamérica, para de esta manera ir construyendo nuestra propia epistemología autónoma y generando una transformación educativa que va a permitir fomentar una educación que promueva la soberanía cultural y popular. De esta manera, la epistemología descolonizadora es una herramienta clave para repensar nuevamente esas estructuras del conocimiento en América Latina que están rechazando el conocimiento occidental como único y que promueve la inclusión de saberes ancestrales y locales, promoviendo de esta manera prácticas educativas y políticas de transformación. De esta manera, tanto Saladino García como Luis Bigot coincidían con las ideas de Paulo Freire. De esta manera, Saladino García enfatiza la educación crítica como herramienta para desafiar estructuras coloniales, y Luis Bigot propone la pedagogía de la descolonización, que valora los saberes ancestrales y populares. Entonces, aquí vemos la diferencia entre pedagogía colonial y pedagogía emancipadora, visto desde su enfoque, su objetivo, su conocimiento valorado y su rol de educador.
donde la pedagogía emancipadora genera una transformación social, su objetivo es una conciencia crítica y de emancipación, el conocimiento es local, ancestral y comunitario, y el educador tiene un rol de agente de cambio, mientras que la pedagogía colonial es totalmente opuesta a esto. Hay un impacto del neocolonialismo y estas respuestas regionales. Y por su parte, en este caso López Castellano, va describiendo el neoliberalismo como una forma de neocolonialismo que intensifica la dependencia y la desigualdad en América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque al intensificar esa desigualdad genera más barreras y desestructura la integración. Y él habla de una propuesta de lo que denominó la patria grande, que busca todo lo contrario a este neocolonialismo. La patria grande busca la integración regional para contrarrestar los efectos. Luis Vigot, por su parte, nos dice que es necesario resaltar la necesidad de construir epistemologías descolonizadas y romper con la hegemonía occidental. Entonces vemos cómo estos pensadores coinciden, integran todo su pensamiento. El populismo y la identidad colectiva, ¿qué es eso? Entonces Ernesto Laclau resalta el populismo de izquierda. O sea, él fomenta lo que se denomina el populismo, o lo que él denominó el populismo de izquierda, que era un modelo político que unía las demandas populares diversas bajo una identidad compartida. Y de esta manera ir creando una hegemonía emancipadora. Este enfoque que propugna Ernesto Laclau permite articular movimientos sociales en torno a objetivos comunes. Entonces, estos objetivos comunes van desafiando las élites y promoviendo una democracia radical, como nos lo muestra allí la imagen que se diseñó, donde todos van generando, se van integrando y se va conformando una integración para promover esa democracia radical. En este cuadro comparativo tenemos expuestos los 4 autores con los cuales se trabajó, sus aportes principales y las coincidencias en sus propuestas emancipadoras. Podemos crear, entonces aquí hay una pregunta, ¿podemos crear un pensamiento que sea realmente nuestro sin ignorar todo lo que nos llega de afuera? Hay que analizarlo, hay que revisar y darnos cuenta de que aunque tenemos pensadores como Luis Vigot, como Saladino García, que enfatizan la necesidad de tener una forma de pensar propia en América Latina, seguimos aún dependiendo en gran parte de las ideas y conceptos que vienen del pensamiento occidental. Y esto nos genera contradicciones, porque por un lado queremos tener un pensamiento propio latinoamericano, pero por otro lado el mismo sistema, nuestros mismos sistemas dependen de las ideas y los conceptos que vienen del pensamiento occidental. Entonces, ¿como alternativas qué se propone? Bueno, se necesita un modelo educativo que sea crítico, fundamental, que no se quede solamente en una revisión en un aula de clase, sino que todo lo contrario, se necesita formar personas que tengan deseos de cuestionar, de indagar, de proponer herramientas necesarias para analizar y para cambiar la realidad. Pero para que nosotros realmente podamos formar esas personas con ese deseo de cuestionar, de indagar, de criticar y de proponer nuevas herramientas, tenemos que tener docentes que promuevan eso dentro de la formación. Hay una reflexión que quisiera hacer y la reflexión es la siguiente. Es necesario preservar y valorar los conocimientos indígenas y campesinos que tienen mucha historia que ofrecer. De esta manera, crear nuevos modelos de desarrollo que respeten la biodiversidad y a nuestras culturas. Entonces, tenemos esa necesidad de valorar y respetar al pueblo. Por último, dejo este pensamiento del maestro Luis Vigot. El nuevo educador debe arrancar de esa realidad sus instrumentos de trabajo y sus argumentos, colocando algo al servicio de una cultura nacional
en función de la liberación. Muchas gracias.